Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase de Revolución Rusa. Bueno, esto lo tenemos que relacionar con la clase anterior de Primera Guerra Mundial. Ahí habíamos visto cómo el Imperio Ruso formó parte de la Entente con Inglaterra y Francia hasta el año 1917, año en el que va a estallar una revolución que cambió el curso de la historia mundial. De la mano del líder político Lenin, el partido bolchevique estableció un gobierno socialista en Rusia. Es una propaganda política donde se lo ve a Lenin y por detrás la bandera de la Unión Soviética. El socialismo es un sistema de organización socioeconómico postulado teóricamente por los economistas Karl Marx y Friedrich Engels. Básicamente es una crítica al liberal capitalismo, ya que sostienen que la verdadera igualdad se lograría únicamente cuando se elimine la propiedad privada de los medios de producción. Esto quiere decir cuando se elimine el control sobre la tierra, la industria o la banca. Para Marx, la humanidad fue atravesando diferentes modos de producción a lo largo de la historia. Desde el Paleolítico, en donde se tenía un sistema eh, tribal comunista, hasta la revolución industrial y el capitalismo. Este capitalismo que nace de la revolución industrial únicamente debería ser derribado mediante una revolución obrera. Y de esta manera, según las ideas de Marx, la humanidad llegaría al último estadio que sería el socialismo. Vamos a analizar primero los antecedentes que llevan a que se produzca esta revolución. En primer lugar, tenemos que partir de la idea de que Rusia era una de las grandes potencias europeas del siglo XIX. Como vemos en este mapa, durante los siglos XVIII y XIX, el imperio había vivido un proceso de expansión territorial que lo había convertido en el reino más grande del mundo. Vamos a ver ahora su organización social y económica. A pesar de que Rusia en territorio, en población y en recursos era una gran potencia europea, en comparación con los otros países industrializados, era la más atrasada. Su economía seguía siendo básicamente rural y el feudalismo todavía no se había terminado de abolir. En estas fotos vemos cómo era la vida de los campesinos rusos a finales del siglo XIX. La revolución industrial, que países como por ejemplo Alemania o Japón ya estaban viviendo la segunda fase de la revolución, acá en Rusia había muy pocas ciudades industriales. Por ejemplo, la ciudad de Petrogrado, que va a ser muy importante para esta revolución, y como había pocas ciudades industriales, también el movimiento obrero, es decir, los trabajadores de las industrias, era un grupo bastante reducido y con poca importancia. En cuanto a la organización política, acá vamos a ver otro motivo de atraso. Políticamente Rusia continuaba siendo una monarquía teocrática, es decir, estas monarquías absolutas, ¿sí? Muy vinculadas con la Iglesia Ortodoxa rusa, en donde una persona, el zar, que era el nombre, el título de ruso que se utilizaba para definir al rey, tenía poderes absolutos y contaba con el apoyo de la Iglesia Ortodoxa rusa. En los tiempos de la Revolución rusa, el zar se llamaba Nicolás II de la dinastía Romanov y fue el último zar que tuvo Rusia a comienzos del siglo XX. En esta foto vemos al zar y a toda su familia que durante el curso de la Revolución rusa van a ser asesinados. Otro antecedente que podemos mencionar es que
las revoluciones industriales prácticamente no habían modificado el sistema productivo ruso, salvo en algunas ciudades industriales, por ejemplo, las ciudades de Petrogrado o la ciudad de Kiev. Adelantando un poquito, vamos a ver cómo estaba Rusia a comienzos del siglo XX. Ya desde finales del siglo XIX se habían producido una serie de protestas y de huelgas en contra del excesivo poder que tenían los zares, y también se producían huelgas de campesinos y obreros reclamando mejores condiciones para la vida. Sin embargo, hay un punto de quiebre que sucede en el año 1905, cuando Rusia y Japón entran en guerra, una guerra que se llama la Guerra Ruso-Japonesa, en donde quedó demostrado cuán atrasado se encontraba este país. Los rusos habían subestimado a los japoneses, ¿sí? Los consideraban un país inferior. Lo que no sabían los rusos es que los nipones rápidamente se habían industrializado. A finales, en el último cuarto del siglo XIX, Japón vive un proceso acelerado de industrialización de la mano de Estados Unidos y consigue una superioridad militar y tecnológica que le va a permitir derrotar a las tropas del zar. Era necesario un cambio. Es por eso que Nicolás II, el zar de Rusia, va a aceptar que se cree una Duma, básicamente un parlamento, un congreso. Sin embargo, esta Duma no tenía mucho poder, ya que podía ser disuelta por el zar. Eh, Básicamente se intenta liberalizar un poco la cuestión política. Sin embargo, el zar sigue siendo el rey absoluto de Rusia. Como consecuencia de esta derrota militar y de la falta de alimentos en las ciudades, se va a producir un hecho conocido como el Domingo Sangriento. El 22 de enero de 1905 hay una gran manifestación en contra de las políticas del zar, y el gobernante va a responder ordenando al ejército que dispare a una multitud. Se calcula que unos 200 manifestantes fueron asesinados en estas protestas. El segundo hecho está vinculado con la marina. En esta foto se puede ver el acorazado Potemkin. El acorazado Potemkin era un buque de guerra de la Armada rusa que se va a sublevar en contra de las órdenes de los oficiales, y los marineros se van a amotinar y tomar el control de este buque. Cuando el zar se entera de este motín que sucede en el Potemkin, ordena a otros buques que vayan y que lo hundan al Potemkin. Sin embargo, las tripulaciones de otros barcos que estaban ordenadas para destruir este acorazado se negaron a abrir fuego en contra de estos marineros que estaban amotinados. Básicamente se estaba gestando una especie de sentimiento de conciencia de clase en estos marineros. Estos movimientos de protesta en contra de las políticas del zar van a fracasar básicamente porque el ejército y la policía continuaban siendo leales a Nicolás II. Sin embargo, esto va a cambiar en 1914 con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, ya que Rusia era una gran potencia militar por la cantidad de soldados que podía movilizar, reclutar. Sin embargo, las tropas alemanas estaban mejor entrenadas y pertrechadas. De esta manera, cuando comiencen los choques entre rusos y alemanes, los rusos van a ir perdiendo. La Primera Guerra Mundial tuvo diversas consecuencias en Rusia. En primer lugar, tenemos que hablar de una gran cantidad de muertos y heridos. Se calcula que 1,7 millones de rusos murieron en este conflicto. Esto llevó a muchos a cuestionar la capacidad de mando del zar, que de hecho se había movilizado al frente para dirigir la marcha de la guerra.
Muchos soldados comenzaron a ver que esta guerra era algo ajeno a sus intereses. Esta guerra también va a provocar una serie de cambios dentro de la vida cotidiana de la población. Por ejemplo, en el mundo del trabajo, al igual que pasó en otros países beligerantes, las mujeres y los niños fueron ocupados en las industrias para reemplazar a los hombres que se iban al frente. Además, eh, la producción industrial se volcó para la satisfacción de las necesidades del ejército, descuidando la elaboración de los artículos que requería la población. A esto hay que agregarle otra cuestión. Los precios aumentaron en un clima de gran escasez. Faltaba el carbón, que es un artículo fundamental para cocinar y para calefaccionar las casas en los fríos inviernos rusos. Las escenas de largas colas en las ciudades para conseguir un poco de harina o de carbón se volvían cada vez más habituales. El descontento en contra del zar Nicolás iba en aumento. Ahora vamos a comenzar a estudiar la Revolución de Febrero, porque en la Revolución Rusa hay dos procesos que se suceden. Primero, esta revolución, en febrero, y luego la de octubre. A comienzos de 1917, el hambre comenzó a movilizar a los trabajadores con la consigna pan y paz. Las primeras, las principales ciudades rusas van a ser testigos de una serie de huelgas y de protestas de los obreros. Poco a poco los soldados y policías encargados de reprimir a los manifestantes comenzaron a desconocer las autoridades del zar, algo que no había pasado, por ejemplo, en el Domingo Sangriento. Es que muchos de estos hombres, muchos de estos soldados, eran los hijos de los campesinos hambrientos o habían sufrido en carne propia los desastres de la guerra. Muchos de estos policías y soldados comenzaron a solidarizarse con estas protestas y deponieron las armas y comenzaron a protestar junto a los obreros y los campesinos. El zar Nicolás, viendo que ya no tenía ningún poder efectivo, no podía controlar ni a la población, ni a la policía ni al ejército, decide abdicar, es decir, renuncia a su trono en el mes de marzo. En su reemplazo se va a conformar un gobierno provisional que tenía por principio establecer un gobierno liberal y democrático. En julio de 1917, el gobierno provisional queda en las manos de Alexander Kerensky, un liberal que buscaba conciliar las ideas de su partido con los socialistas. Pero la Primera Guerra Mundial continuaba agravando la crisis socioeconómica. Lenin, el líder de un partido de izquierda llamado los bolcheviques, exigía la salida inmediata de este conflicto. El gobierno provisional no pudo resolver de inmediato las cuestiones relacionadas con la guerra, por ejemplo, la escasez de alimentos o la salida de este conflicto. Básicamente los liberales sostenían esta posición ya que tenían la esperanza de que una vez finalizada la guerra, los países de la Entente, como Inglaterra o Francia, le iban a conceder préstamos para la recuperación del país. Y también se le había prometido la ocupación de una serie de territorios en el sureste de Europa. Es por eso que los liberales, a pesar de que la guerra era muy impopular en la población, continúan en este conflicto. Esto va a permitir que se consolide un grupo político denominado los bolcheviques, quienes van a comenzar a ganar partidarios, adeptos en los soviets. Los soviets eran unas asambleas que se iban formando en las fábricas, en los barrios, en los campos, y que con el tiempo fueron creciendo en tamaño y muchos obreros comenzaron a dar mayor importancia a las resoluciones que tomaban los soviets frente a las del gobierno provisional.
Es decir, que mientras existió el gobierno provisional en el año 17, tuvo que compartir su poder con los soviets. El soviet más importante era el soviet de la ciudad de Petrogrado. La Duma, es decir, el parlamento ruso, creado después de los conflictos de 1905, comenzó a tener que disputar su poder con los demás soviets que se iban formando en ciudades, en fábricas, universidades, etc. Y a su vez dentro de la Duma había una gran división ya que existía una gran diversidad de tendencias políticas. Agrupándolas desde con tendencias de derecha a tendencias de izquierda, vamos a comenzar con los sectores conservadores, que sería la derecha, el partido zarista. Básicamente eran los sectores más conservadores, es decir, de derecha, eran partidarios del zar y eran contrarios a los cambios que se estaban ocurriendo en Rusia. Básicamente representaban los intereses de la nobleza y luego de la Revolución de Octubre, que lo vamos a ver un poquito más adelante, van a organizar el Ejército Blanco para intentar recuperar el poder. En el centro estaban los moderados, el partido KDT o Partido Liberal Democrático. Básicamente era el sector moderado que representaba los intereses de los intelectuales liberales, los empresarios. Era un sector muy pequeño de la población. Alexander Kerensky, el presidente provisional, vendría a ser de este partido. Básicamente los liberales buscaban establecer un sistema de gobierno que sea una monarquía parlamentaria y realizar las reformas liberales para que la sociedad y la economía progresen. A la izquierda vamos a tener los sectores revolucionarios, divididos en dos tendencias. Mencheviques. Los mencheviques eran un partido de izquierda inspirado en las ideas de Karl Marx. Básicamente anhelaban el establecimiento del socialismo en Rusia. Sin embargo, ellos consideraban que había que respetar ciertas condiciones antes de que comience la revolución. Básicamente ellos creían que la situación socioeconómica no era la propicia para el comienzo de la revolución obrera, ya que en Rusia todavía no se había consolidado una clase obrera numerosa. Es por eso que apoyan al gobierno provisional de los liberales, con la esperanza de que en algún momento la clase obrera rusa crezca lo suficiente como para que tome conciencia de su situación y de la revolución. En la extrema izquierda vamos a tener a los bolcheviques, que también es un partido de izquierda, pero es de extrema izquierda, ¿sí? También quieren una Rusia socialista como los mencheviques, pero consideran que no es necesario esperar a que se den las condiciones ideales, básicamente lo que había pensado de forma teórica Karl Marx, sino que había que tomar el poder por la fuerza y transformar a Rusia en un país socialista. Rechazan al gobierno provisional por considerarlo como un gobierno burgués y apoyan los diferentes soviets como el de Petrogrado. En su programa básicamente reclaman una serie de ideas que las vinculamos con el socialismo. Por ejemplo, la disolución de la propiedad privada, la colectivización de la tierra, la unión de todos los trabajadores, es decir, de los proletarios, en contra de los dueños de los medios de producción, por ejemplo, los industriales o los terratenientes. Y dentro de este partido va a aparecer un líder muy carismático, Lenin, que se va a convertir en el político ruso de mayor importancia, ya que va a promover la revolución de octubre y la formación de partidos de izquierda en toda Europa. Ahora sí vamos a pasar a la revolución de octubre. La presión ejercida por los bolcheviques, sobre todo gracias al control de los soviets, es decir, estas asambleas de obreros, llevó a que Kerensky censure un periódico partidario llamado Pravda, Verdad en ruso. Era un periódico que era un periódico de izquierda. Es por eso que Kerensky decide censurarlo, prohibirlo. Esto, en vez de aplacar los ánimos, va a producir el efecto contrario. Va a potenciar los descontentos.
El 25 de octubre de 1917, los bolcheviques llevan adelante la Revolución de Octubre, usando un cuerpo muy reducido pero muy disciplinado de milicianos armados y junto con el apoyo de los diversos soviets que había en la ciudad de Petrogrado, toman por la fuerza puntos estratégicos de la ciudad, por ejemplo, los telégrafos, los ferrocarriles, el edificio de correo, rodean el Palacio de Invierno, que era la sede del gobierno provisional, y toman el poder por la fuerza. Alexander Kerensky, al ver que no contaba con ningún apoyo del ejército para reprimir esta revuelta, tuvo que renunciar. Los dirigentes bolcheviques Lenin y Trotsky habían conseguido tomar el poder con un grupo pequeño pero altamente disciplinado de partidarios. En este póster vemos a Lenin y en esta fotografía a Trotsky, que después va a ser el líder del ejército rojo. El nuevo gobierno bolchevique va a cumplir con las promesas que había realizado. Siguiendo su ideología política, comienza a implementar una serie de medidas que se va a conocer como los decretos de octubre. En primer lugar, inició de inmediato las tratativas para alcanzar la paz con Alemania y en marzo de 1918 se firma el Tratado de Brest-Litovsk, en la cual Rusia se retiraba de la Primera Guerra Mundial, pero perdía grandes territorios en Europa. Siguiendo con las ideas de Marx, se va a establecer la expropiación de las tierras y las propiedades de los nobles y terratenientes, al mismo tiempo que se delegó el control de las fábricas a comités de obreros, se nacionalizó la banca y se desconoció la deuda externa que había sido contraída por los zares. Se constituyó un nuevo gobierno, el Comité de los Comisarios del Pueblo, que iba a ser presidido por el jefe y guía de los bolcheviques, Lenin. Se ejerció la censura en contra de los opositores políticos, decretaron la separación del Estado y la Iglesia Cristiana Ortodoxa rusa. Poco a poco los partidos políticos de oposición van a ser censurados y luego prohibidos. Para vigilar y castigar a los posibles opositores, se va a crear una policía secreta denominada la Checa, que se encargó de sembrar el terror en la población. Con el tiempo, la Checa se va a convertir en otra organización muy conocida, la KGB, que fue la policía secreta soviética. La guerra civil rusa va a ser un conflicto que va a estallar inmediatamente después de la Revolución de Octubre. La toma del poder por parte de los bolcheviques no se podría consolidar de otra manera sino con el uso de las armas. Una guerra civil es un enfrentamiento armado entre los habitantes de un mismo país. Habitualmente ocurren cuando se forman grupos antagónicos con ideas políticas o religiosas opuestas. Por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, en el siglo XIX, cuando se enfrentan los unitarios y los federales. La guerra civil rusa fue un enfrentamiento entre los partidarios del zar, denominados el Ejército Blanco, en contra de los bolcheviques, quienes organizan el Ejército Rojo. Este conflicto, esta guerra civil, fue interpretado por los contemporáneos en términos marxistas, es decir, como una representación concreta de la lucha de clases. Básicamente porque el ejército blanco representaba a los propietarios, los terratenientes, los industriales y la burguesía rusa, quienes además contaban con el apoyo de las potencias capitalistas extranjeras como Estados Unidos o Inglaterra. Del otro lado vamos a encontrar al ejército rojo, que encarnaban a los proletarios, los obreros, los campesinos, es decir, básicamente al pueblo oprimido y excluido de Rusia. La guerra civil rusa fue un drama nacional que implicó diversas y complejas problemáticas. Junto con el ejército blanco y el ejército rojo, en algunas partes de Rusia, sobre todo en las regiones rurales,
se armó un improvisado ejército verde. Básicamente eran grupos de campesinos cansados de años de reclutamiento forzados y de requisas de alimentos que se armaron para enfrentarse tanto a los blancos como a los rojos. Además, diversas partes del imperio ruso, al ver esta debilidad política, intentaron rebelarse en contra del dominio de los bolcheviques. Finalmente, el ejército rojo va a terminar venciendo en la guerra civil, lo que va a posibilitar la consolidación del primer país socialista en el mundo. En julio de 1923, formalmente se estableció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS. Esto no solo tenía repercusiones en la lejana Rusia, ya que uno de los postulados de Lenin, líder bolchevique, era la internacionalización de la revolución, es decir, llevar la revolución a otros países del mundo hasta derrotar al capitalismo mundial. En este mapa podemos ver lo que fue la URSS y los diferentes países que existen en la actualidad que formaban parte de la Unión Soviética. En teoría, la URSS se componía de repúblicas federadas que poseían una amplia autonomía para su administración interna. Supuestamente el poder residía en los soviets. Sin embargo, el verdadero poder residía en el Partido Comunista de la Unión Soviética, único partido permitido en estos países. La URSS fue una de las grandes potencias durante el siglo XX. Bien, hasta acá la clase de hoy. Espero que les haya quedado claro, que les sirva. Por favor, dejen sus comentarios, denle like y compartan a algún amigo que necesite esta información. Nos vemos en la próxima clase. Saludos.